Han pasado casi 40 días desde que el presidente Trump ordenó una intervención en Caracas, en Venezuela, y se llevaran al entonces Maduro, Nicolás Maduro, para Estados Unidos, dejando, y acá viene lo que yo llamo una sorpresa anunciada, aunque esto suena contradictorio en términos, dejando, ahí está la sorpresa, lo anunciado era la intervención, a Delcy Rodríguez y a gente muy cercana al régimen chavista, madurista en el poder. Una situación que en 40 días hemos visto colaboración, pero también temas que han resultado no tan de colaboración. Para entender estos 40 días, me acompaña hoy Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Nuevamente, lo hemos tenido varias veces. Ronald, bienvenido otra vez. Teresita, gracias por la invitación. Ronald, han sido 40 días que yo los estoy llamando una sorpresa anunciada. Anunciada la intervención, pero una sorpresa realmente lo que hemos visto en estos 40 días, empezando por esa colaboración tan estrecha del gobierno de Estados Unidos con la gente cercana a Maduro. Eso, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo puedes explicar? Bueno, realmente lo que estamos viviendo en el caso venezolano es muy llamativo porque en efecto la dictadura permanece. Los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino siguen ejerciendo el control del país, dominan a Venezuela, el aparato represor continúa activo, de hecho lo hemos visto con las movilizaciones estudiantiles, las dinámicas de persecución a los líderes de este movimiento, pero por el otro lado tenemos un tutelaje que es muy particular por parte de las autoridades norteamericanas en materia petrolera y energética puntualmente. No deja de llamar la atención que la revolución bolivariana, que durante tanto tiempo se presentó, se vendió como un proyecto revolucionario anti-norteamericano, anti-yanqui, en este momento esté completamente tutelado, dirigido en materia sobre todo de la comercialización de los hidrocarburos venezolanos por los Estados Unidos. Es un caso muy, muy llamativo, sin lugar a duda. Hay un tema que también ha salido sobre la mesa en estos 40 días y es sin lugar a duda que el potencial petrolero del Estado venezolano hoy se empieza a ver como un potencial relativo. Es decir, sí, Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, más de 303 millones de barriles de reservas petroleras probadas, pero ya estamos viendo cómo, por ejemplo, las principales compañías petroleras norteamericanas consideran que no hay garantías para invertir en Venezuela, incluso con el cambio de la ley de petróleos. Pues la cosa es tan particular que pudieron cambiar la ley sin mayor tropiezo en unas cuantas horas, igual podrían reversarla también sin mayor tropiezo en unas cuantas horas. La estabilidad jurídica para explotar el petróleo para las compañías no existe en Venezuela, por lo menos mientras siga gobernando la dinámica del chavismo. Y por otro lado, es un petróleo que tiene unas características que lo hacen muy complejo de procesar, que tiene unos costos bastante altos y en un mundo donde se está cambiando la matriz energética, que se está descarbonizando, si los venezolanos no logran explotar su petróleo antes de 40 años, ese petróleo se puede llegar a quedar enterrado. Y eso hace que se juegue casi que contrarreloj para tratar de aprovechar esa riqueza de los venezolanos y convertirla en la herramienta, en la palanca del desarrollo del hermano país. Muy interesante porque para mí el tema petrolero es un tema de fondo en lo que estaba buscando el presidente Trump y Estados Unidos en Venezuela. Esas reservas de las que hablas que son tan importantes para ellos y la ley de hidrocarburos, porque la ley empezó con el presidente Chávez hace 20 años y decía, yo creo que el punto más traumático, por decirlo de alguna manera, era que si había una controversia en los contratos, llámese la nacionalización o la expropiación, esta se zanjaba, se llegaba a un arreglo de acuerdo a la ley venezolana, lo cual no era garantía para nadie. Uno de los cambios que entonces yo decía puede ser importante es que ahora se hace mediante un arbitramiento internacional, pero bien lo has dicho que así como la cambiaron para hacer un arbitramiento internacional, el día de mañana la pueden cambiar otra vez para que sea ley venezolana y ahí quedan desprotegidos estas empresas con las que el presidente Trump ya había hablado y estaba esperando que invirtieran algo alrededor de 100 billones,
$100.000 millones para reconstruir la empresa petrolera. Entonces, si no lo van a hacer y si el tema no era tanto lograr que estas compañías invirtieran, porque hay todavía, dices, hay recelo, se puede entender el tema petrolero como un mensaje más bien a potencias extranjeras en el continente diciéndoles no las queremos acá, ni en el petróleo, ni en ese famoso cinturón minero del Orinoco que es tan importante para Venezuela. En efecto, Teresita, hay una característica del petróleo venezolano al ser pesado y extrapesado y refinado por los Estados Unidos, que es el país que realmente tiene la capacidad para refinarlo y para producirlo, comercializarlo. Ese petróleo hoy, por ejemplo, gran parte de ese petróleo pesado lo provee Canadá. Canadá es el país que está proveyendo este petróleo. Por el otro lado, también tenemos que Estados Unidos ha tratado de hacer que el petróleo venezolano se venda en otros mercados, que ya se estaba haciendo de forma supersticia. En el caso de India, se llevaban este petróleo en los barcos fantasma, después se les ponía bandera a Rusia y se les vendía a los indios, pero en este momento ya es Estados Unidos el que le exige a India e incluso a desmedro de Rusia comprar petróleo venezolano. Y también ha planteado la necesidad de que Colombia se convierta en el comprador del gas venezolano. El tema energético de Venezuela es muchísimo más complejo. El presidente de los Estados Unidos creía que podía hacer una acción rápida y regular y manejar y administrar ese mercado petrolero. La realidad es que, en efecto, no hay las garantías jurídicas, que el petróleo venezolano es un petróleo muy pesado, extra pesado, y que en Venezuela las dinámicas de producción no van a mejorar en el corto plazo. Como bien lo señalas, se requieren una serie de inversiones en los primeros 10 años, pero incluso en el marco de esas inversiones no se ha contabilizado todo lo que significa el impacto ambiental que hoy tiene esa industria en Venezuela. Estos 27 años de revolución bolivariana que han afectado a la industria petrolera venezolana han significado un impacto en materia ambiental muy fuerte contra Venezuela. El lago de Maracaibo tiene un montón de fugas de petróleo. Si contáramos el dinero que cuesta recuperar el impacto ambiental que ha causado la revolución bolivariana con los gastos que implicaría toda la dinámica de la recuperación de la industria petrolera venezolana, esto nos demuestra que no va a ser tan fácil y que obviamente ahí hay unos temas de fondo. En este momento, Colombia podría llegar a convertirse en un comprador de energía venezolana eventualmente, pero tampoco es sano para Colombia. En el pasado, y alguna vez creo que lo conversamos, Venezuela utilizó la ventaja energética que tenía con nosotros como una herramienta de negociación en diferendo, por ejemplo, en el diferendo limítrofe, nos torció el brazo más de una vez y Colombia no puede depender de un vecino tan inestable en este momento y que de hecho incluso en el periodo democrático utilizó la diplomacia petrolera para presionar al Estado colombiano. Colombia tiene la capacidad para producir su propio material energético y debe concentrarse en tener una autosuficiencia. Incluso el presidente de la República que en el encuentro con Trump hizo unos anuncios muy llamativos que incluso lo han metido en problemas con Diosdado Cabello, anunciaba que Colombia se iba a convertir como una especie de aliado en el desarrollo energético de Venezuela mientras deja marchitar la industria energética colombiana, lo cual no deja de ser paradójico. Entonces, esto es una jugada a muchas bandas donde el destino de Venezuela pasa, sin lugar a duda, en este momento por el tutelaje de los Estados Unidos, pero siempre, independientemente de ese tutelaje, va a tener un efecto directo sobre el Estado colombiano. Y hablando de ese tutelaje, es que hay imágenes que yo vuelvo a mi palabra sorpresa, que me sorprenden todavía en estos 40 días, y es la imagen en estos días del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Anzoátegui, estado venezolano, parado al lado de Elsie Rodríguez, sonriendo los dos con un casco puesto, felices de la vida, viendo la infraestructura petrolera. Si a mí hace 2 meses me hubieran dicho, ¿usted qué opina de esta foto? Yo digo, inteligencia artificial y se están burlando de mí. Pero, sorpresa, se dio, se tomaron la foto y ahí está ese tutelaje que tú dices, que yo creo que tiene también mucho que ver con esos intereses pragmáticos de Estados Unidos en Venezuela que más que ideológicos, y eso quedó plenamente demostrado, tenían que ver con este petróleo, pero ahí vuelvo a la minería. La cuarta mina de oro más grande del mundo está en Venezuela, en minerales como níquel, que hoy en día son considerados críticos, y con los cuales, sobre todo este gobierno en Estados Unidos, está tratando de competirle a China, no tanto en el acceso a los minerales, sino en el procesamiento y en qué hacer con esos minerales una vez los tiene. También acá podríamos decir que eso entra dentro del juego venezolano, ¿o no? ¿Tú qué opinas?
Sin lugar a duda, Teresita, y tú lo señalabas, uno de los principales objetivos en este momento de las acciones del gobierno de los Estados Unidos es limitar la presencia de las potencias extracontinentales en territorio americano y particularmente en Venezuela, que es un país que tiene importantes recursos mineros y energéticos. Para los Estados Unidos, la presencia de China, Rusia, Irán, incluso Turquía resulta molesta y particularmente recordemos que Venezuela fue precisamente la puerta de entrada de todas estas potencias extracontinentales y su relacionamiento hoy con América Latina. La dinámica de las infraestructuras hoy está en manos de los chinos y obviamente pues el tema mineral es fundamental para el gobierno de los Estados Unidos, es un tema crítico, también ha sido parte de la discusión del presidente de los Estados Unidos en el caso de Ucrania, en el caso venezolano. Venezuela tiene una particularidad y es que con la dinámica de la explotación minera y lo que tú señalas en materia de oro, es triste decirlo, pero los que hoy se aprovechan del oro de los venezolanos son las organizaciones criminales como el ELN que se han enriquecido, se han fortalecido, han crecido precisamente por todas las dinámicas de minería ilegal que también hay que señalarlo, han tenido un costo medioambiental altísimo para Venezuela que no tenemos, digamos, las mediciones, eso lo tendremos en algún momento cuando Venezuela regrese a la democracia y podamos saber cuál fue el impacto de todas las medidas en materia económica, social, política que tomó la revolución bolivariana, pero sobre todo también ambiental, que ese es uno de esos puntos en rojo que no se ha estudiado. Colombia tiene una complejidad adicional precisamente porque este enriquecimiento que ha obtenido el ELN y varias de las organizaciones criminales al acceder a las minas ilegales en Venezuela tiene de inmediato una repercusión en los temas de seguridad en la zona de frontera, que sigue siendo un tema activo y que el cual el presidente Petro pues anunció que se iba a articular con el gobierno de los Estados Unidos, Venezuela y Colombia para generar operaciones contra el ELN y como lo señalaba Diosdado Cabello salió a desmentir al presidente de la República, lo cual demuestra que muchas de las palabras de las que dijo el presidente en la reunión con el presidente de los Estados Unidos no habían sido acordadas. A mí me deja siempre la duda de, hizo unas promesas con Ecuador, con Ecuador, con Venezuela y con Brasil. Brasil estaría al tanto de las promesas que hizo el presidente Petro. Yo siento que a veces en su afán de discurso el presidente Petro puede llegar a terminar en problemas e incluso ya está sucediendo con el régimen venezolano y con los detentadores del poder en Venezuela. Es muy interesante. Ahora me devuelvo a lo que nos contabas al principio, estábamos hablando de estos cambios en 40 días, la ley de amnistía, una ley que para mí tiene de largo y de ancho por dos razones. Fue muy bien recibida en su primer momento, se liberaron cerca de la mitad de los presos políticos, más o menos, tú tendrás unas cifras más precisas, pero luego vino la liberación y encarcelamiento a la hora siguiente de Juan Pablo Guanipa, un líder de la oposición muy cercano a María Corina, y ya para la segunda votación de esta ley en la Asamblea Nacional no hubo quórum y se tuvo que posponer y hubo muchas protestas de la oposición, no del régimen de los Rodríguez, sino de la oposición. Y es que yo entiendo que si va a haber una ley de amnistía tiene que venir acompañada de garantías políticas que le permitan a uno, el uso de la palabra, la libre expresión en contra o a favor del régimen y el derecho a manifestarse y a decir lo que tenga que decir. Si no va acompañada de garantías políticas, esta ley no puede existir. Pero, por otro lado, y acá una pregunta que te hago, en un primer momento yo pensé que parte de esta ley, o lo entendí, era además quitarle esas banderas a la oposición, que siempre había estado tan con el tema de liberen los presos políticos. Y la oposición, uno, se dio cuenta que la ley era incompleta y dos, de que no podían soltar las banderas. Es como yo lo veo. ¿Tú cómo lo ves? Teresita, una ley de amnistía es una ley muy compleja y hace parte de un acuerdo social de un país, de un consenso para poder pasar la página después de una situación tan compleja como la que ha vivido Venezuela, una dictadura oprobiosa, violadora de los derechos humanos. Y solo lo pongo en términos de la colombianidad. Los colombianos, por ejemplo, hemos sido víctimas de la dictadura venezolana. Muchos de nuestros compatriotas han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela, torturados, desaparecidos. Algunos de ellos muy seguramente habrán fallecido privados de la libertad. No lo sabemos, no tenemos claridad sobre lo que ha sucedido con nuestros compatriotas en Venezuela, que esa sería una de las primeras responsabilidades que debe tener nuestro cuerpo diplomático en Venezuela. No esperaría que el embajador Rengifo y todo el equipo diplomático estuviera al frente en la primera línea, ahí sí buscando los datos de los colombianos que han sido víctimas
de esta dictadura, porque ese es un tema que también va a tener que aparecer en esa ley de amnistía. No podemos olvidar, por ejemplo, que en 1998 el dictador Pinochet tuvo que responder precisamente ante España. Tuvo un episodio en el cual el juez Baltasar Garzón, que es muy cercano hoy al régimen venezolano, fue uno de los que denunció la dinámica de cómo se habían agredido a ciudadanos españoles en territorio chileno. Los colombianos tenemos que tener memoria de lo que ha pasado con nuestros connacionales en territorio venezolano en el marco de lo que ha sido esta dictadura, de la violación de derechos humanos que todavía hoy tenemos compatriotas detenidos por el régimen, y los colombianos también tenemos que dar la opinión frente a esa ley de amnistía. No somos una víctima menor. La presencia de colombianos en Venezuela nos hace un componente importante de esa discusión en Venezuela. Y así como pasa con nosotros, pasa con los periodistas, pasa con los militares, pasa con un montón de sectores de la sociedad venezolana. Cuando nosotros hablamos de una ley de amnistía, implica una dinámica muy compleja donde toda esa discusión se abre, y como lo han señalado varias organizaciones de derechos humanos, esta ley debe ser un instrumento que permita, y tú lo decías, el retorno a los espacios de participación política, a la expresión política clara. Por el contrario, el régimen lo que quiere hacer es una ley de amnistía que le permita ganar unas horas con el tutelaje de los Estados Unidos, digamos, presentarse como medianamente potable, pasable para el gobierno de los Estados Unidos, pero en la práctica, en la realidad, estamos viendo que simplemente es eso, es un instrumento de una narrativa que no responde a los problemas de fondo que hay en materia de administración de justicia en Venezuela y de lo que ha significado en materia de violación de derechos humanos. Y pienso yo quitarle las banderas a la oposición. Ronald, 40 días de sorpresas anunciadas, pero el tiempo es muy corto para hablar de todo lo que ha pasado en 40 días y sobre todo los retos que vienen ahora, no solo para Venezuela, sino, bien lo decías tú, y me gusta, me encanta que lo digas, para un país como nosotros que compartimos esa frontera tan importante para Colombia y para Venezuela. Ronald, de nuevo, muchas gracias por tenerte aquí para entender el mundo y por todos tus análisis. Gracias por la invitación, como siempre, Teresita.